Una recta secante es una recta que corta una curva en 2 puntos. Y una recta tangente es una recta que toca una curva solo en un punto. No voy a hablar de matemáticas y no me he vuelto majarón. Voy a empezar y me explico. Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de Argifonte y yo soy Víctor Gabriel. Un podcast diario que puede que no se publique cada día y en el que expondré reflexiones a partir de anécdotas y vivencias. Hola, buenos días. En principio no pensaba grabar este podcast, pero al final me he liado y creo que es necesario. Con la explicación de antes sobre lo que es una recta secante y una recta tangente, quería referirme a aspectos de cómo tratamos nosotros los temas en nuestra vida. En este caso, una curva, me refiero realmente a una circunferencia, y esa recta secante es la que atraviesa por 2 puntos a esa circunferencia. Y con la recta tangente pasa lo mismo, pero solamente en un punto. Cuando me refiero a una circunferencia, es la representación en un plano, es decir, 2 dimensiones, de algo tridimensional, una esfera o, en este caso, una burbuja. Y refiriéndome a una burbuja, me refiero también a la forma de movernos en nuestra vida, que nosotros solemos ser el centro de nuestra vida y todo aquello que nosotros manejamos, nuestro entorno, es básicamente una burbuja. Y refiriéndome a eso, nosotros, en el tema del podcast, solemos ser oyentes tangenciales, no entramos dentro de cada una de las burbujas de todos los podcasters que hay. Y claro, muchas veces pues podemos entender algunas cosas y luego entender otras, o ver las cosas con un poco más de perspectiva. Esta grabación viene en relación a precisamente el podcast de ayer, porque he visto podcasters que se dedicaban a hablar de unos y de otros de una forma negativa. Y claro, el oyente que suele ser un oyente tangencial, capta lo que es el mal rollo, pero quizá no capta el mensaje del todo de lo que quiere decir el podcaster. No estoy justificándome, pero tampoco veo lógico no terminar de explicar lo que he visto. He hablado con ese podcaster en concreto y la verdad es que me gusta su podcast, pero claro, transmitía esa negatividad, y cuando uno más o menos capta pero no termina de entender lo que quiere decir, pues puede llevar a malinterpretaciones. Aún así, veo que no es solamente él, he visto a muchos que incluso él lo menciona en el podcast de ayer, que hay algunos que incluso llegan a despreciar o a insultar a algunos o directamente a todos sus oyentes. O también he visto a algunos que se dedican a hablar mal de otros, cosa que no termino de entender. Llevo muchos años en redes sociales libres y este tipo de disputas que menciono ahora mismo, pero que he visto en esas redes, ha hecho que muchos de los nuevos que iban entrando en dichas redes se encontraran bastante incómodos y al final terminaban yéndose al ver ese mal rollo, monotema de solamente hablar de ciertos asuntos relacionados con el software libre y terminar en una cierta endogamia. Curiosamente, el otro día escuché a un podcaster que decía que le resultaba bastante cansado tener que estar en algunos momentos explicando lo que es un podcast para luego explicar lo que es su producto, es decir, el podcast. Lo entiendo, pero resulta que imagina que con el software libre y con las redes sociales libres pasa exactamente lo mismo, y llevo ya bastantes años escuchando a muchas personas hacer el mismo comentario. Es más, yo también me he encontrado en esa situación. Cuando se dejaron de mirar en el ombligo de esas personas que estaban en esas redes sociales, terminó apareciendo muchas más personas dentro de esas redes sociales libres y utilizando el software libre. Porque claro, si tú llegas, no entiendes muy bien y simplemente te dedicas a escuchar o leer a esas personas que solo hablan de lo maravilloso que es esa red,
aunque hay 4 gatos, y lo maravilloso que es el software libre, no salen de ahí, pues terminan aburriéndose. Soy consciente que con el podcast, habiendo dinero por medio, no se va a encontrar en la misma situación que las redes sociales libres. Resulta que esto es un problema, ya que las grandes empresas pueden utilizar estas peleas, estas disputas, para tratar de diferenciarse entre el podcast ciudadano, clasificarlo como un gallinero, o el podcast profesional y ponerse ellos como un sello de categoría. Por eso no termino de entender bien cómo puede haber esas disputas. Aún así, le doy la razón en este caso a este compañero. Y nada, que solamente quería hacer esa aclaración. No quería hacer este podcast, o no pensaba hacer este podcast, pero al final me sirve para 2 cosas. Para explicarme por un lado y hacerle un guiño a él, porque suele hacerlo normalmente esa frase, que también me hace bastante gracia cada vez que lo hace. Venga, un saludo y hasta luego. Y por cierto, feliz día de la Constitución, aunque yo sé que más de uno no le apetece celebrarlo. Venga, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya resultado interesante. Muchas gracias por cederme lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. Esto ha sido el Diario de Argifonte. Yo soy Víctor Gabriel, podéis encontrarme en Twitter como Hermes-Gabriel, en Telegram, Hapsila y Mastodon como Hermes Gabriel. Nos vemos pronto.